Bueno, esta participación es de una servidora. El papel de la mujer en la Biblia, una visión histórica y transformadora, de que nace de que actualmente estoy estudiando la licenciatura en administración y estoy empezando a trabajar en mi tesis, que es precisamente buscar el punto clave en que las mujeres pueden explotar su liderazgo al máximo. Por eso estoy buscando desde diferentes fuentes cómo se han comportado las mujeres a través de la historia y buscar ese punto clave, porque ya tenemos mucho avance, pero aún así no existe esa explotación de digamos que todos los avances que estamos teniendo. Bueno, mi nombre es María Guadalupe Chablé Martínez y quien me apoyó y revisó precisamente esta información fue el presbítero Julio Mateo Álvarez Hernández, que es mi profesor en la escuela de pastoral de aquí de la parroquia de San Antonio en Cárdenas. La siguiente, por favor. Entonces, como les decía, yo ando buscando precisamente a todas esas mujeres líderes que se han destacado durante toda la historia y comencé precisamente con la Biblia. En la Biblia se habla sobre muchas mujeres, pero acordémonos que el contexto en el que ellas vivieron limitó a las mujeres. Los derechos de las mujeres estaban muy limitados, no tenían oportunidades para crecer, prácticamente eran cosas para los hombres y para la sociedad entera, inclusive se vendían. Las mujeres no podían hablar, las mujeres tenían que hacer todo lo que se les decía, no tenían la libertad que se tiene hoy. Pero a pesar de esas limitaciones, a pesar de todas esas restricciones, pues sabemos que existen muchas mujeres que jugaron papeles importantísimos dentro de la historia de la fe y eso se ve reflejado, pero fue invisibilizada, inclusive lo vamos a ver con algunos autores que fue invisibilizada dentro de la Biblia, porque ni siquiera se muestra el nombre de estas mujeres. Y fueron muchísimas estas mujeres que realmente hicieron un cambio en la historia de salvación que se presenta en la Biblia. Entonces, todos estos estudios, no solamente los que yo estoy intentando hacer, sino existen libros, existen teólogas, voy a mencionar a una precisamente, un estudio de una teóloga, en el que ella resalta precisamente el liderazgo que existía en las mujeres desde ese entonces, a pesar de esas restricciones y la influencia de estas mujeres en la contribución de la fe cristiana. Continuamos con la siguiente, por favor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto histórico y social de estas mujeres. En primer lugar, ya sabemos que existía una estructura patriarcal, ¿sí? Papá era el que siempre decía lo que se tenía que hacer. Las mujeres no tenían voz ni voto y incluso no tenía, o sea, si moría el papá, ellas no podían heredar nada del papá. Si el esposo moría, ni siquiera les daban un peso, o sea, prácticamente si eran viudas, era lo peor que podía pasar, más si tenían hijos. Dentro de la religión, y aún lo vemos con los judíos, las mujeres no pueden entrar al templo, tienen que tener un lugar específico para hacer sus oraciones. Entonces, esta estructura patriarcal realmente restringió a la mujer en ese entonces, porque inclusive fue excluido de la enseñanza, ellas no podían estudiar, ni siquiera podían elegir a la persona con la que se iban a casar. El papá era el que decía con quién se iba a casar, inclusive había un intercambio económico para esto. Y tenían limitaciones legales, porque ellas no podían decir qué había sucedido. Es más, a ellas sí las podían acusar de poligamia pero ellas, o de infieles, pero ellos podían casarse con las mujeres que quisieran. Entonces, realmente la mujer era tratada así como una cosa o como un animalito de la creación. Realmente no tenía derechos, no tenía posibilidades, no tenía oportunidades en ese entonces. Pero esto es en la parte histórica, ¿no? En el Antiguo Testamento. Cuando llega el Nuevo Testamento, digamos que Jesús como persona fue un revolucionario en su momento, porque empezó a incluir a las mujeres en la comunidad. Fue cuando inclusive tuvo discípulas. Las personas que más seguían a Jesús precisamente eran las mujeres, que no se digan sus nombres,
no quiere decir que no las tenía. Inclusive actualmente dentro de la Iglesia Católica está más llena de mujeres que de hombres, precisamente por eso, porque las mujeres son las innovadoras, son las revolucionarias dentro de la Iglesia y son las que tienen mayor fe, ¿sí? Y son las que trabajan y son las que organizan dentro de la Iglesia. Entonces, Jesús, cuando se da cuenta de que las mujeres eran las que realmente estaban moviendo el pandero, por decir así, cuando él se da cuenta es cuando las empieza a integrar. Siguiente, por favor. En el Antiguo Testamento podemos mencionar a muchísimas mujeres, pero las que más destacaron y me encantó fue Judith, Esther y Ruth. Judith era viuda, pero cuando su pueblo fue atacado, pues digamos que al líder se infiltró y lo sedujo. Y ya cuando estaba bien borracho, que va y que le corta la cabeza. O sea, y se arriesgó, porque sabía ella que podía morir, pero aún así se arriesgó por su pueblo. La otra mujer es Esther. Esther estaba casada con el rey y se dio cuenta de que querían matar al pueblo judío. ¿Qué fue lo que hizo? Fue y habló con el rey, a pesar de que si solicitaba que perdonara a su pueblo, ella también podía morir. Entonces son ejemplos de valentía estas mujeres. Ruth es un ejemplo de sororidad. ¿Por qué? Porque fue de las mujeres, fue viuda y le dijo la suegra, oye, ¿por qué no te vas a tu pueblo? Ya te casas, tienes una nueva familia y a mí me dejas sola. Pero Ruth no la dejó. Ella se quedó con ella y la mantuvo hasta que volvió a casarse, porque de hecho es la bisabuela del rey David, y se mantuvo con ella porque sabía muy bien lo que era, en primer lugar, ser viuda, que era su suegra, ser mujer y aparte ser vieja, ¿sí? Entonces ella, ¿qué dijo? No, me quedo, porque ella va a sufrir demasiado. Después María Magdalena fue el testigo principal de la resurrección. Eso quiere decir que Jesús le estaba dando un papel primordial a las mujeres. Su relación con Marta, con María, con la mujer samaritana, con la mujer adúltera, indica también que él estaba intentando ayudarlas y a que volvieran a obtener la dignidad de seres humanos, porque recordemos que las mujeres adúlteras las mataban a pedradas, ¿no? Y él las defendió. Pues María, que fue la Virgen María, que es una figura central en toda la historia de la Iglesia Católica, pues aparte de ser la madre de Jesús, es un modelo de fortaleza y de fe, porque no cualquiera se avienta un paquete como el que ella se aventó. O sea, imagínense si ahora alguien sale embarazada y todo el mundo la critica, imagínense en ese tiempo con el contexto que les estoy diciendo. Siguiente, por favor. Esta autora me encantó, Schuller Fiorenza. Precisamente ella habla de la invisibilización de las mujeres, en la tradición cristiana. Ella es precisamente el que al hacer sus investigaciones se da cuenta que ni siquiera los nombres de estas mujeres están escritos. Por ejemplo, cuando hablamos de la mujer adúltera, nunca se dice el nombre, no sabemos, no se sabe a ciencia cierta quién fue. La samaritana, nada más sabemos que es la samaritana, pero no sabemos los nombres. Por eso su libro lleva ese nombre, en memoria de ella, porque no se sabe exactamente el nombre que tiene, porque precisamente por el sistema patriarcal, el nombre no fue escrito dentro de la Biblia. Y bueno, ella también detalla el papel de las mujeres en la iglesia primitiva, como ya vimos, las mujeres como Ruth, como Esther, como Judith. Ellas, el papel lo relata de una manera que te das cuenta que sí existía liderazgo en ese momento, en ese tiempo, pero pues obviamente fue apabullado por el sistema patriarcal. Y ella intenta dentro de su investigación la reivindicación de su liderazgo, del liderazgo de la mujer como mujeres de fe y participación en la salvación de la iglesia. La siguiente, por favor, que ya me queda un minuto. Estos autores también me encantaron, Grun y Harosh. Ellos también identificaron estos atributos femeninos en la Biblia, de sabiduría, de fortaleza, de pasión de cada una de las mujeres. No estoy hablando de los hombres, sino de las mujeres, porque realmente las mujeres eran bien sabias, eran bien fuertes, tenían pasión para hacer las cosas. Existen mujeres inspiradoras, Eva, Sara, María Magdalena y por supuesto la Virgen María, que fueron personas que realmente revolucionaron la iglesia cristiana. Por eso es importante que debemos de reconocer el poder transformador de las mujeres en esta historia, en la historia de la iglesia católica y también
también en la historia del mundo. Siguiente, por favor. Y bueno, la conclusión es que más que figuras secundarias, las mujeres fueron realmente líderes y pilares en la fe, y es necesario que reinterpretemos la historia precisamente de la Biblia para que veamos el verdadero papel que realizó la mujer dentro de la historia, y de esta manera podamos encontrar una igualdad de género en el ámbito de la iglesia. Y bueno, esa es mi participación. La siguiente es la bibliografía. Por si ustedes gustan leer esos libros, son muy buenos. Les recomiendo el de Schuller Fiorenza, es muy bueno si quieren ustedes introducirse en este estudio. Y pues es toda mi participación.